bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer de la ciudad de Lynn, en Massachusetts. Le damos gracias al Señor por estar otra vez juntos y hoy vamos a compartir una clase muy especial, la clase que habla acerca de la parábola de la levadura. Estamos estudiando las parábolas de Jesús con detenimiento porque en ella hay un contenido excepcional. Realmente necesitamos entender mejor lo que es el reino de los cielos, cómo Jesús es rey y cómo nosotros somos sus súbditos que estamos a su disposición, nos hemos sometido voluntariamente porque sabemos que lo mejor que nos puede pasar es estar bajo el reinado de Cristo. Cuando el Señor enseñaba a los discípulos, a las personas que le rodeaban en su época, Él enseñaba a través del método que era muy aplicado de los rabinos de esa época, que era usar las parábolas. La palabra parábola es una palabra que viene del griego, de dos palabras unidas, que significa arrojar al lado de o poner en comparación de una cosa con la otra. En este caso sería poner entonces una historia verídica o ficticia, pero que al fin esa historia es muy entendible porque sucede. Es parte de la vida diaria, práctica, ¿no? Y esa historia entonces tiene una enseñanza que debemos nosotros encontrar, aplicar correctamente para que entonces lo que el Señor dijo acerca del reino se pueda cumplir en nosotros. Así debe funcionar y así ha funcionado desde que el Señor Jesús dejó la palabra, ya casi 2000 años atrás. Durante toda la historia de la iglesia siempre se ha hecho esto, ¿no? La iglesia tiene que saber interpretar correctamente las parábolas de Jesús, la enseñanza del Señor, para poder aplicarla de manera práctica. No es complicado usar una parábola. De hecho, muchas veces nosotros en sentido diario lo decimos, ¿no? Y hacemos algunas parábolas de vez en cuando contando alguna historia o algo para aplicar una verdad. Bueno, el Señor lo ha hecho para que de manera particular nosotros podamos entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Fíjese que si el Señor hubiera dado clase magistral directamente, una conferencia de las verdades espirituales eternas, tal vez nadie lo hubiera entendido. Entonces, la verdad es que el Señor usó un método que de lo general puede llevar a lo particular, de lo conocido a lo desconocido, y de esa manera entonces uno puede profundizar lo que Dios quiere enseñarnos a través de esa verdad. Hoy vamos a hablar acerca de la parábola de la levadura, con esa verdad central que siempre debemos conocer y recordar que hay que interpretar correctamente cada una de las parábolas. Hay que ver cómo el Señor la dijo, qué palabras usó, cómo lo entendieron en ese momento y cómo lo aplicaron para que hoy, después de 2000 años, en otra cultura, en otro tiempo, nosotros podamos hacer la misma aplicación. Y la verdad que a los que hace 2000 años la aplicaron les surtió efecto, también haga eso con nosotros hoy. Vamos a leer la parábola de la levadura que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 33. Mateo 13, 33. Dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Qué cortita, ¿no? Solamente un versículo hemos usado porque el Señor fue muy práctico y muy corto. Y la verdad es que lo dejó ahí abierto, ¿no? Para que la gente pensara, dice, ¿qué está diciendo el Señor? Y esta parábola, ¿qué aplicación tiene? ¿Por qué lo dijo? Entonces ahí les hacía pensar a ellos qué conclusión sacarle, porque estaba abierta, y de manera particular a nosotros nos sucede lo mismo, ¿no es cierto? Fíjese que el Señor impactó con esa verdad hace tanto tiempo y sigue impactando nuestras vidas cuando vamos justamente a la palabra del Señor. ¿Por qué Jesús dijo esta parábola? ¿Qué propósito tenía el Señor? ¿Qué lo motivó a Él a contar esta parábola? Bueno, si vemos algunos capítulos más atrás, encontramos algunas cosas que estaban sucediendo en torno a la vida del Señor, de la predicación, la enseñanza, el ministerio de Jesús, y que muchos, incluso hasta de sus seguidores, se preguntaron si realmente Jesús, así como estaba haciendo funcionar las cosas y hablando acerca del reino de Dios, era realmente el Mesías que Dios había prometido. Muchos empezaron a dudar.
A tal punto que inclusive Juan el Bautista envía a unos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, diciéndole, ¿eres tú el que habrías de venir o vamos a esperar a otro? Fíjese que hasta Juan el Bautista pregunta eso en un momento crítico para él, ¿no? Claro, estaba encerrado en una cárcel, no sabía qué iba a pasar de su vida, tal vez él esperaba alguna otra expectativa, pero es cierto que la mayoría del pueblo esperaba una aparición abrupta, explosiva, que fuera radical, que fuera hasta de alguna manera revolucionaria, porque estaban siendo gobernados por los romanos y querían que venga el Mesías ya. ¿Para qué? Para que se lleve todo esto, mate a los romanos, nos deje tranquilos, nosotros podamos vivir con la libertad que merecemos, ¿no? Eso es lo que estaban pensando. Pero habían tomado solo un aspecto de lo que iba a ser el ministerio del Mesías. El otro aspecto tendrían que haber leído completamente Isaías 53 para darse cuenta que el siervo de Dios también iba a sufrir y también iba a pasar desapercibido en algunas situaciones. Entonces, fíjese que la gente pensaba esto, ¿no? Los discípulos de Juan, en un momento dice que sus hermanos y su madre María vinieron a buscarlo a Jesús y a llevárselo porque pensaron que estaba fuera de sí. Y María también estaba allí diciendo, no, vaya a saber qué le habrá pasado a Jesús, si realmente es lo que, habíamos pensado. Y de pronto hasta dudaron, su familia dudó acerca de la realidad de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se fue sumando, y si escuchamos a los fariseos, que eran tan criticones, murmuradores, claro, ellos decían, ¿cómo puede ser que Jesús esté allí rodeado de la gente que nosotros definimos como pecadora, que no merece nada de parte de Dios, que está fuera del reino? Justamente, ¿va a empezar con ellos? ¿Por qué no empieza con aquellos religiosos que por lo menos tienen mejor testimonio? Jesús viene y se acerca a gente humilde, trabajadora, que no es popular, gente que es pecadora, gente que era de mala fama, y que de repente empieza con esto, ¿no? Pecadores, publicanos, rameras, prostitutas, pescadores, se acerca a los niños y al final va hacia una cruz, ¿no? Por eso que se cumple en él Isaías 53. Pero la gente pensaba otra cosa. Las expectativas de la gente era que Jesús debería en este momento ser un rey radical, revolucionario. Pero la verdad es que fíjense que nosotros deberíamos pensarlo para nosotros también. ¿Qué expectativas tenemos nosotros de Jesús? O nos ajustamos a lo que Jesús es y el plan que Él tiene para nosotros y la humanidad, o simplemente pensamos que Jesús debería ser como a mí me gusta o me gustaría que fuera. La verdad es que debemos ajustarnos a lo que es el Señor y la realidad de su reinado y de lo que significa ese reino de Dios, ¿no? Entonces, por eso todo ese inicio para algunos era perturbador, para otros era desconcertante, y para aquellos humildes y pecadores desahuciados, pues venían a Cristo y encontraban la solución. Esto es lo que necesitábamos. Así fue como comenzó este evangelio, ¿no? Como el Señor empezó predicando acerca del reino. Claro, ¿cómo sería posible que el reino de Dios se pudiera iniciar con 12 pescadores o gente de mala fama, o allí también había publicanos? ¿Con esos 12 realmente el Señor podía comenzar después que Él se fuera? Bueno, recordemos que no fueron solamente 12 personas que no tuvieron estudio ni influencia, sino que se fueron añadiendo después personas de alta sociedad, gente de mucha educación, y todo eso hicieron que el mensaje del Evangelio se esparciera por todo el mundo en todos los ámbitos. Porque de hecho el apóstol Pablo inclusive cuando manda saludos en sus cartas, manda saludo a muchos cristianos que estaban en la casa de Herodes, que estaban en el gobierno, que estaban reinando. Y bueno, eso nos habla de que el Evangelio ha llegado a todos lados. Pero en el inicio no se veía así. Se veía como que, ¿en serio esto va a funcionar? ¿En serio va a comenzar con esta poca gente y encima gente de mala fama? ¿Y qué va a pasar con todo esto, no? Así que bueno, en ese sentido es que el Señor manifiesta esta parábola para mostrar que en este momento puede que algo sea muy pequeño, imperceptible, pero está trabajando de manera hasta casi oculta, le diría, ¿no? Pero ahí está, hay un final glorioso con lo que el Señor Jesús ha iniciado.
Cuando lee uno el pasaje de Mateo 13:33, puede buscar el paralelo que también se encuentra en Lucas 13:20, ¿no? Y habla justamente de esto, de Mateo hablando de, bueno, el inicio puede ser muy pequeño. También lo dijo en la parábola, si usted recuerda que ya la estudiamos, de la semilla de mostaza. Así tan chiquitito, imperceptible, sembrado, pero crece un gran árbol, ¿no? Es muy similar el mensaje que tiene también esta parábola, ¿no? Cuando realmente se va a hablar de la levadura, es algo que todo el mundo conocía, todo el mundo sabía de qué se trataba, es algo ínfimo, tan así como el grano de mostaza, es algo pequeño, pero que produce crecimiento. Bueno, la levadura, todos sabemos de qué se trata, ¿no? Tan esencial para hacer el pan. Alguien ha dicho que el pan es el alimento más antiguo que se conoce y el más moderno que comemos todos los días, ¿no es cierto? Así que todo el mundo de todas las épocas lee esta parábola y sabe de qué se trata. ¿Quién no sabe lo que es la levadura, ¿no? Así que no hace falta ni siquiera explicarla. La verdad es que en esa época, en la época bíblica, se hacía el pan en la casa y entonces la persona que hacía ese pan se encargaba de poder hacer el tratamiento que todo el mundo conocía. Jesús dijo, 3 medidas de trigo, le ponen un poquito de levadura y hay que dejarla reposar, esperar un rato porque uno sabe que después va a crecer, porque todo es leudado. Así que pensemos en esa verdad central que el Señor tiene aquí, ¿no es cierto? Así que, bueno, era esa medida para, por ejemplo, decir 3 medidas de trigo, era para que pueda comer toda la casa, toda la familia. Si usted lee en Génesis también va a encontrar que eran 3 medidas de trigo o de harina que Abraham le dijo a Sara para cocinar cuando se habían presentado esos 3 visitantes, ¿no? Entonces era participar junto con ellos. Y entonces ahí estaban comiendo, por lo menos 5 o 6 estarían comiendo allí ese pan que se había elaborado y debería siempre sobrar. Así que era para la familia, era una medida que la familia numerosa podía comer pan, 3 medidas. Y había que ponerle no solamente agua, sino también un pedacito de levadura. ¿Cómo era ese proceso? No era que iban a comprar la levadura. Ellos lo que hacían era tomar de la masa que nosotros llamamos madre, no, pero ellos hacían cada día el pan, así que tomaban la masa del día anterior, la guardaban y eso lo insertaban en la nueva masa, así que esa masa se iba reproduciendo todos los días y la misma masa, fíjense que no necesitaba nueva levadura, era la misma masa que multiplicaba a esa próxima masa. Así es como funciona, ¿no? La fermentación, así es como trabaja entonces la levadura en el pan y eso es lo que el Señor va a usar para que haya una aplicación para nosotros, ¿no es cierto? Así como el reino de Dios al principio parecen inicios pequeños, inicios como que, ¿qué podría ser esto, no? Me acuerdo también de los fariseos, ¿no? Y uno de ellos decía, pero dejémoslo, si es de Dios va a funcionar y si no se va a morir, decía uno de ellos, ¿no? Y eso justamente era lo que pasaba en ese momento. El Evangelio, pero el Evangelio, ¿cuánto va a poder resistir esto? Resulta que desde ese momento hasta ahora esto se hace cada vez más grande y la masa cada vez es mayor, simbólicamente hablando. Cada vez hay más personas que conocen al Señor. Ahora, es importante recordar que el Señor hace esa comparación para el reino eterno. ¿Sí? No es que hoy debería ser la iglesia la más grande del mundo, hoy deberíamos tener los mayores cristianos y demás, sino está diciendo que estamos en un proceso de crecimiento. Así que básicamente lo podremos definir así, ¿no? Un maestro panadero, en este caso una mujer, siempre pone, ¿no es cierto?, la levadura en una masa común y corriente. Esta masa, si no tiene levadura, ¿cómo es la masa sin levadura? Es un pan chato, duro, seco, y no es lo mismo. Si le ponemos la levadura, esto empieza a crecer y se hace esponjoso, suave, y es agradable y uno lo disfruta, ¿no? Así que habla de crecimiento, cómo se multiplica, ¿no? Una multiplicación que también es imperceptible. Uno no está todo el tiempo ahí mirando. Tal vez si estuviera 3, 4 horas mirando, podría ver el crecimiento, pero también es difícil de hacer cuenta. Uno va y vuelve de tanto en tanto y ve y dice, si está creciendo la masa, ¿no? Vamos bien. Pero nadie se queda mirando la masa todo el tiempo. Pero uno sabe que después de varias horas esto ha crecido, se ha multiplicado, ¿no? Pero que hay una transformación. Acá no es simplemente
harina y agua. Hay algo más, algo ha producido el desarrollo, inclusive hasta algo interno, molecular, ¿no? Todos estos cambios lo ha producido justamente esto, ¿no? La levadura dentro de la masa. Y esa masa leudada, pues, estará lista para el horno en un momento determinado. Ese momento, pues, es algo que el Señor lo tiene en su plan para que ya sea ese reino eterno y universal, ¿no? Que el Señor tiene. Así que es eso, el poder transformador que tiene lo que es la levadura, lo mismo lo que es el Evangelio. Por eso es que el Evangelio lo que hace es transformar la vida de la persona de manera individual. Cuando uno va a la palabra de Dios encuentra eso, que hace eso el mensaje del Evangelio. Cuando uno escucha el mensaje, llega al corazón, es como esa levadura que llega a nuestra alma y ahí empieza a trabajar en nuestras emociones, en nuestra mente, empezamos a tomar buenas decisiones, poco a poco vamos creciendo, vamos aprendiendo más de la palabra de Dios, se va desarrollando dentro de nosotros un proceso de transformación que dice la palabra de Dios a través del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo empieza todo esto? El día que recibo a Cristo en mi corazón, ese momento le rindo mi ser al Señor, el Espíritu Santo viene a habitar en mí y empieza a crecer el Evangelio dentro de mí, ¿no? Así que de una manera imperceptible, a lo mejor no es inmediato, no puedo decir de un día a otro, ya estoy perfecto, santo, el Señor me puede llevar. Nos va a llevar tiempo, por eso es que poco a poco el Señor va haciendo esa obra dentro de nosotros, actúa, ¿no? Actúa en nuestras vidas. Ahora, eso de manera individual, pero a nivel general, a nivel social, a nivel en el mundo, uno ve que el cristianismo ha producido grandes cambios, grandes transformaciones desde que el Señor Jesús dejó este mensaje. De alguna manera el maestro paradero es Cristo, que pone la levadura, el reino de Dios en el mundo, dentro de nosotros y en el mundo. Por lo menos 4 áreas en las cuales el cristianismo ha impactado, ha transformado a esta sociedad. En primer lugar, en la vida de las mujeres. Es interesante porque sin el cristianismo en las diferentes culturas siempre la mujer estaba degradada, había sido abusada, era trabajo pesado y escuchamos tantas historias realmente de cómo la mujer trabajaba casi inagotablemente, le faltaban las fuerzas y muchas veces en otras culturas se veía como que el hombre simplemente iba sentado en su caballo y la mujer iba caminando haciendo el mayor esfuerzo, ¿no? Entonces cuando viene el Señor la cosa cambia, el Evangelio hace las cosas diferentes. Uno va a Gálatas y dice, porque ya en el Señor no hay diferencia entre hombres y mujeres, esclavos o libertos, el Señor es uno para todos, ¿no? Entonces hay reivindicación, ahí es donde el Señor da dignidad, donde el Señor empieza a poner las cosas en su lugar y pone esa dignidad de ser hechos hijos de Dios. El cristianismo lo ha logrado. También la vida para los débiles y para los enfermos. Antes del cristianismo, la verdad es que aquel que era débil era desechado de la sociedad. Si no podía hacer un buen trabajo, si no podía ir a la guerra o alguna otra cosa, inclusive había algunas culturas que desechaban a los niños. Y los que estaban enfermos era prácticamente una molestia. No los atendían como debería ser. Cuando llega el cristianismo y llega ese amor y esa aplicación de la parábola del buen samaritano y tantas cosas que el Señor nos enseñó, el mundo empieza a cambiar porque esa levadura del Evangelio empieza a infectar también de manera positiva a través de los cristianos en todo el mundo. Así que uno ve, por ejemplo, algunos datos que he encontrado. El primer asilo para ciegos lo fundó un cristiano llamado Talasio. El primer consultorio médico lo fundó Apolonio, un comerciante cristiano. El primer hospital lo fundó Fabiola, una mujer cristiana. Y así siguen los datos, ¿no? El cristianismo ha afectado positivamente este mundo. Hoy por hoy parece como que el cristianismo molesta, ¿no? Y si lo podemos quitar, mejor. Pero nunca olviden que Jesús dijo que nosotros somos la sal y la tierra. Somos la levadura que preserva, que hace rico este mundo, que hace que Dios esté interviniendo gracias a la iglesia, gracias al verdadero cristianismo que hoy está en este mundo. Así que estamos preservando, somos los instrumentos que el Señor tiene para la realidad de hoy. También el cristianismo transformó la vida para los ancianos. Eran desechados, eran una molestia,
pero el Señor a través del Evangelio los ha reivindicado para que los cuidemos y los ayudemos. Lo mismo en la vida de los niños. Los niños eran desechados, sin embargo, ahora con el mensaje del Evangelio y Jesús bendiciendo a los niños y nosotros entendiendo lo que dice Jesús, el verdadero cristianismo va en esa dirección. Obviamente cuando nos olvidamos de Cristo y el pensamiento del Señor se va para otro lado, pero cuando uno busca al Señor va a encontrar justamente el principio de esa levadura que hoy sigue tocando el mundo gracias al Evangelio. Así que el reino del Señor obra de manera imperceptible. Va creciendo, se va infiltrando, va llegando a corazones, diferentes esferas sociales, diferentes grupos de trabajo, diferentes culturas, y ahí está llegando el Evangelio y el crecimiento se hace cada vez mayor. Así que el punto esencial va a girar en torno a ese crecimiento paulatino del reino, ¿no? Y tenemos que verlo así, cómo lo hace Dios en este tiempo. Hay un gran contraste entre lo que es aparente o visible ahora y lo que va a ser después, lo que va a ser el porvenir. Todavía no sabemos cuánto más puede crecer esta masa. Solo Dios lo sabe. ¿Y hasta qué punto? ¿Cuándo? ¿No? La verdad que eso es... solo el Padre dice que lo sabe. La hora, el día y la hora en que todo tendrá un fin y habrá un día del fin, ¿no? Así que mientras tanto vamos ahí cumpliendo lo que dice la palabra del Señor. La verdad central de esta palabra es el reino de Cristo introducido por el poder para transformar a grandes escalas. Así lo va a hacer el Señor y así lo seguirá haciendo en la vida, a través de la vida de nosotros, que ya llevamos dentro de nuestro corazón el reino del Señor Jesucristo. También es visible, también se puede ver, ¿no? Se puede ver el cristianismo en acción, se puede ver cómo vamos creciendo, cómo el Señor va añadiendo personas a su iglesia, cómo vamos creciendo. Tal vez no se vea todo el cuadro. Recuerda, desde que el Señor ha establecido su reino hasta el día que nosotros estemos allí, tal vez usted no puede contar mucho aquí abajo, pero en el reino de los cielos, ahora, hoy mismo, en el paraíso de Dios, no saben los millones y millones de cristianos que están disfrutando de la presencia del Señor, esperando el día en que tengan que venir a resucitar y junto con los que estén aquí volverán, ¿no? Serán transformados y juntos recibirán al Señor en el aire. Dice eso la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así que eso también será visible. Y hoy es visible, y hoy llega el Evangelio a muchos lugares de aquellos que realmente se han comprometido con el mensaje del reino. Aquellos que viven la realidad del reino de Cristo. Hechos 17:6 dice que la gente, no hallándolos a los discípulos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan en el mundo entero también han venido acá. Es decir, ese trastornar el mundo entero se refiere a esto, ¿no? Que está más aleudado, esta levadura ha llegado a este mundo y aquí está el Evangelio tocando vida, diciendo aquello que Dios quiere, ¿no? El mensaje correcto, revelando lo que es santo, diferenciándolo de lo que es pecado. Entonces todo eso es un impacto que sucede. Si la iglesia no predica ese mensaje, entonces empieza a diluirse y esa levadura empieza a desaparecer. Pero la verdad es que cuando hay verdadero evangelio y predicamos lo que Jesús nos ha enseñado, entonces ese impacto sigue extendiéndose. El evangelio sigue creciendo y son millones de millones aquellos que se han sumado al reino de los cielos y disfrutan por la eternidad con ese reinado con Cristo y su iglesia por la eternidad. Así que la parábola nos habla de esa naturaleza universal, de ese reino escatológico que tendrá su cumplimiento en la eternidad, ¿no? Hoy hay un tiempo prolongado para colocar esa levadura, esperar que aumente la masa, y después de más de 2000 años de historia, pues veremos ese acontecimiento. Así que cuidado, no contemos solamente los cristianos de esta década. Tenemos que saber cuántos hay en el cielo y cómo Dios sigue transformando vidas, ¿no? Y aún aquellos que no vemos y parece imperceptible, Dios sigue trabajando. Incluso en muchos países y en muchas culturas donde el cristianismo es perseguido,
No sabemos la cantidad de creyentes que se están uniendo al reino del Señor. Sigue orando por eso, sigue intercediendo por el mundo, sigue intercediendo por los creyentes que siguen predicando el Evangelio en lugares tan remotos, tan difíciles de llevar el mensaje, porque siguen alcanzando. Ahí está la levadura impactando otros lugares también, a otras masas que necesitan la palabra del Señor. Así que bueno, todo se cumplirá. Hay profecías finales que se van a cumplir cuando el Señor diga la masa está crecida, estamos listos para hacer el pan. El énfasis del Señor Jesús en todas sus enseñanzas es para que nosotros pudiéramos aprender también a tener esa visión de eternidad, no pensar solo en el hoy, sino en lo que Dios está haciendo con su reino de aquí a la eternidad. No se va a manifestar el reino inmediatamente, la masa parece grande, pero no es tan grande como Dios la está pensando, así que el crecimiento de esa masa Dios la tiene en mente, no va con nuestra medida, sino con la medida del Señor. Pero los hijos del reino saben esperar, saben esperar. Yo creo que si usted cocina, sabe que si esa masa tiene que crecer, sabe hasta dónde por lo menos tiene que crecer para poder hacer el pan. Si la corta a la mitad, a lo mejor se estropea todo. Así que hay que saber esperar el crecimiento perfecto para que después resulte el producto final atractivo y sea justamente delicioso, ¿no es cierto? Así que los que son del reino claman por esa venida. Señor, que esta masa ya esté lista, que estemos listos. Señor, ven pronto porque te estamos esperando. Ven, Señor Jesús. Esa es la expresión nuestra, ¿no? Para que el Señor pueda venir. Aquí estamos preparados para su venida. Si Cristo viniera hoy, está todo arreglado. No tengo que ponerle masa, no tengo que ponerle levadura a nadie más. Me ha quedado algo de levadura en mi mano que yo puedo poner también en otro lugar para que también se siga extendiendo. Tienes levadura en tu mano, de alguna manera simbólica hablando, ¿no? Tienes que compartirlo con otros para que ellos también a su vez lo compartan con otros. Hablando del Evangelio. Le hemos hablado del Evangelio a los que están alrededor nuestro. Es interesante que esta parábola, ¿no?, se enfoca más bien con el pan para la familia. Comienza con la familia. Así que el pan, ¿no?, que es diario, que con 3 medidas se puede comer la familia completa, tiene que empezar en casa. Así que a veces queremos ser evangelistas internacionales, pero no le hablamos del Señor a nuestros hijos, a nuestro esposo o esposa, no lo estamos compartiendo con los vecinos. Entonces la idea es que de donde estemos empecemos a afectar. Afecta la masa, como dice una vieja canción cristiana, afecta la masa. Que otros también puedan ser tocados con esa levadura espiritual que tú tienes en tu corazón para poder transmitir a otros. Así que, bueno, cuidado con no estar ocupado solo con cosas temporales, sino buscando lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, ¿qué aprendemos con esta parábola? En primer lugar, Dios es paciente para con todos. Mientras tanto, ahí está el crecimiento. Se toma su tiempo, siempre lo ha hecho así. Dios toma tiempo, ¿no? El crecimiento de esta masa, pues bueno, depende de Dios. El tiempo lo mide Dios. Nosotros, mientras tanto, tenemos que aprender esa paciencia de Dios. No ser egoísta, decir, Señor, ven pronto porque no aguanto más. Pero hay otras personas que tienen que también ser salvas, ¿no? Así que tenemos que todavía tener paciencia porque hay otros que se tienen que salvar. Y eso es misión. Eso es lo más importante que debemos entender, ¿no? Dios no retarda sus promesas. Ese cumplimiento llegará. Mientras tanto, hay misión, hay trabajo que hacer. Así que mientras la levadura está creciendo, falta poco para esa medida justa, Dios la conoce, nosotros debemos seguir también afectando a otra masa. Los comienzos pueden ser muy pequeños, puede ser imperceptible, puede que no nos demos cuenta de ese crecimiento, pero Dios está trabajando. Dios está haciendo algo sobrenatural más allá de lo que nosotros pudiéramos ver. A veces los comienzos son insignificantes, imperceptibles, pero Dios trae crecimiento. Así que no te desanimes nunca por principios humildes, pequeños, porque Dios hace maravillas con eso. Recuerda que el Señor multiplica, el Señor expande, el Señor crea oportunidades donde no hay. El Señor nos ayuda para que nosotros podamos afectar a otros positivamente. Así que dependiendo del Señor en todo momento. Lo que importa no es tanto el principio, sino el final. La masa puede ser muy pequeña, la levadura pequeñita en esto, pero el final será inmenso. Así es como el Señor lo está preparando
para la eternidad. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que recuerda que estamos en esta carrera con paciencia, como dice Hebreos, esperando, ¿no?, la venida del Señor y ese galardón que el Señor tiene preparado para nosotros. Así que bueno, la masa puede haberse desarrollado en su totalidad hoy mismo. Tal vez nosotros no lo sabemos, pero Dios dice, ok, ya está cumplido esto, y así que tal vez ni siquiera terminamos este video y nos vamos con el Señor, ¿no?, a disfrutar con Él. En cualquier momento puede venir el Señor. Así que Dios tiene eso en su mano, el Señor viene, estamos preparados, estamos listos. Mientras tanto, si todavía no viene, seguimos afectando al mundo. Levadura por aquí, levadura por allá, ¿sí? Que tú estés impactando a los que están alrededor de ti con tu personalidad, con lo que el Señor ha puesto en ti, con tus palabras, con tus actitudes, con tus obras de ayuda a otros, ¿sí? Porque ya eres salvo. Así que no es que te estás ganando salvación con eso, sino porque eres salvo, ahora bendices, ahora llegas a otros también con esa salvación, quieres compartir con otros, porque hay un agradecimiento en el corazón. Dios lo ha hecho de manera gratuita a nosotros, así que el Señor ha dicho, de gracia hemos recibido, damos de gracia. Amén. Te dejo el último versículo, Mateo 13:33, para recordar. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Así que estamos en ese proceso y estamos siendo parte activa de la levadura del reino, porque nosotros también entonces ahora estamos afectando a los que tenemos a nuestro alrededor. Oramos por eso. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos verdades espirituales profundas a través de ejemplos sencillos. Gracias porque a través de esto aprendemos, Señor, que tú estás trabajando en este mundo a través de nuestra vida y el reino se va extendiendo. Señor, permite que podamos ser ejemplos dignos de imitarte. Señor, que nosotros podamos seguir haciendo la obra que tú has comenzado, que podamos compartir con otros lo que tú has puesto en nuestro corazón. Señor, guíanos para ser un instrumento, para que te conozcan, Señor. Tú estás bien pronto tu venida y todavía hay mucho que hacer. Permite que podamos tener ese ímpetu, la energía, la fuerza, Señor, la sabiduría para poder seguir haciendo tu obra. Confiamos en ti y en tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Afecta a la masa. Dios te bendiga.